Con ustedes, la conductora principal de este programa, Milagros Sala. Bueno, el tema, ¿por qué pusimos Resistiré? Porque se lo queremos dedicar a la resistencia del 19-20 de diciembre de 2001. Se lo queremos dedicar a todos los compañeros, a los cerca de 60 compañeros presos políticos del país que vienen resistiendo 4 años y 11 meses. Que hay alguien que quiero mucho, que me acuerdo que clarito, ¿no? En ese tiempo de la década de Macri, donde nos dejaron pero reventada el país, y cuando apenas conocía yo antes de la década de Macri, lo conocía de vista el compañero Amado Vudú. Y me acuerdo que nosotros hicimos una huelga con los jubilados y reclamábamos porque los jubilados no tenían realmente los medicamentos, no tenían el PAMI que le tenía que atender como les debía, y él se puso al hombro para recuperar la JP, ¿te acordás? Corriendo a la empresa privada de Chile. Y eso es lo que no le perdonan a él, que dignificó a los jubilados, y por eso que hoy es uno de los cerca de 60 presos políticos del país. Así es, Milagros, realmente lo que hizo Amado lo han hecho ¿cuántos en la historia argentina? Muy pocos, y les quieren cobrar ahora los sectores concentrados del poder económico esa valentía de hacer lo que desde un punto de vista del lado del pueblo se debe hacer cuando se está en el gobierno, que es gobernar para la gente, por la gente y para la gente. Y a Amado no le perdonan eso, no le perdonan básicamente todo lo que permitió esa transformación del régimen de jubilaciones y pensiones en la República Argentina. Del mismo modo, Milagros, que a vos no te perdonan acá en Jujuy algunos carceleros llamados gobernadores, no te permiten, no te perdonan todo lo que hiciste en términos de desarrollo humano en la provincia de Jujuy. Sí, nosotros venimos diciendo en el transcurso de todo este tiempo, ¿no?, de que en cuanto nos pusieron en la cárcel a 11 compañeros y compañeras, él tenía tiempo suficiente en estos 4 años y 11 meses de poder demostrar que era mucho mejor que las organizaciones sociales como partido político, ¿no?, y como alianza que de hecho cambiemos. Pero lamentablemente hoy no tiene para mostrar obra. Pero sin embargo las nuestras se miran y se tocan. Pero yo creo que este programa lo tenemos más que dedicar a estos compañeros como Luis Delía, como Amado Vudú, como Mirta y Glali, que acaban de recuperar la libertad anoche, después de 5 meses de atraso, ¿sí? ¿Y por qué digo después de 5 meses de atraso? Porque ellos habían cumplido con la condena de la tercera parte, a ellos le dieron 6 años de prisión. Y alguien me decía ayer, hay que festejar, y particularmente me decía, no tenemos nada que festejar, porque la compañera, primero que no robaron nada, se dedicaron a trabajar, y cualquiera que vaya a las casas de las compañeras son compañeros humildes, que no viven en una estancia, no viven, no son terratenientes, no tienen ninguna empresa de construcción, no tienen negocio, no tienen negocios, grandes negocios, ¿sí? Y ayer Cristina era clara cuando en su mensaje decía, ellos nos acusaron, nos llenaron de causa, y sin embargo, los que sí se robaron todo, hoy están libres. Bueno, y lo que ayer decía Cristina, es lo que pasa con mis compañeros, ¿no? Los compañeros varones que todavía siguen en la cárcel, los políticos del país, nosotros no admitimos que nos vengan a decir de que hay que seguir esperando, no admitimos eso, y no admitimos porque casualmente este primer programa que hoy se inicia, Néstor nos decía, ¿no?, ¿qué tema tocamos?
Y el primordial tema, lo importante que hay que tocar lo que hoy estamos viviendo los argentinos, que nada es casual, que se venga a seguir negociando el Fondo Monetario Internacional y que nosotros sigamos presos. Que hoy Cristina ya salió con una segunda carta, no a marcar la cancha, porque algunos dicen Cristina salió a marcar la cancha. No salió Cristina a marcar la cancha, lo que salió a decir Cristina es lo que siente el pueblo argentino, que muchos se animan a decirlo por debajo de la mesa, otros se animan a decirlo públicamente, como lo dice Cristina, ¿sí? Y creo que tienen que, una vez por todas, romperse ese tabú, de quedarse callados y mirar para otro lado. Me hace acordar cuando algunos decían, nada, lo van a tocar a Tupac Amaru, a nosotros no nos tocan. Y lamentablemente tocaron a Tupac Amaru en Jujuy, cuando comenzaron con el laboratorio en Argentina, tocaron a Tupac Amaru, después comenzaron con las organizaciones sociales más chicas, conformándole con 2 o 3 obras que vayan a Yuyá, después siguieron por los sindicatos estatales, después por los opositores, y después por los propios amigos, porque hoy es una carnicería el gabinete de Morales, ¿sí? Y acá hubieron responsables, no solo los responsables de los jueces y los fiscales y la policía, sino que también hubiesen los responsables de que permitieron a nivel nacional, como en el caso de Macri, la justicia de Macri, donde hubo un acuerdo que ellos iban a avanzar con meter presos a los opositores, pero que ellos no tenían que en ningún momento levantar la mano para que nosotros pudiésemos recuperar la libertad. No solo hubieron el gabinete, no solo fueron responsables del gabinete de Macri, también hubieron responsables de la prensa, la famosa prensa que arma la corporación, ¿sí? Y donde salen a matarnos a muchos compañeros nuestros, a decir que éramos los peores. El mismo mecanismo que usaron con la Tupac Amaru, con los 11 compañeros, usaron con Cristina, usaron con Devido, usaron con Delía, usaron con Amado Vudú, usaron con Esteche, usaron con todos los compañeros, con Mirta, Gladys, el Diablito, Cachito, la Pachila en este momento hace sándwich para vender, para poder sobrevivir de su casa para sus hijos. La mujer de Diablito anda vendiendo empanadas en la calle. O sea que si nosotros le hubiésemos robado todo, si mis compañeros hubiesen robado tanto como ellos dicen, ¿sí? Hoy hubiesen sentado pata para arriba, no le hubiese faltado nada, pero sin embargo los compañeros son trabajadores que lo único que buscaron es dignificarse después de la década del 90, ¿no? Qué casualidad, hoy comenzamos un programa justo 19-20, cuando la Rúa decretó cuando decretó el estado de sitio en el país y donde salieron el gran cacerolazo del pueblo, y donde muchos compañeros nuestros salieron a resistir en el 2001, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Nada es casual en la vida, ¿no? Y fíjate Milagro, recordando esos tiempos, me acuerdo que ya en aquel 2001 habían algunos videos de algunos partidos políticos o de algunos grupos de periodismo independiente que mostraban lo que los grandes medios no mostraban, y es que también había manifestaciones en frente a Canal 13, en frente a Clarín, en frente a los grandes ATN, ¿no? El que se vayan todos de aquella época no era solamente para los políticos corruptos del menemismo y del arruismo, era también para los grandes medios, para la justicia cómplice, para ese lawfare que había empezado a mostrarse tan evidentemente, ¿no? Sí, y fíjate de que nada es casual, ¿no? En ese tiempo te tiraban a la policía, te reprimía, y ya ahí ya se hablaba, ¿no? De que habían algunos jueces y fiscales que se iban a Estados Unidos a hacer cursitos y cursillos. Y algunos habían subestimado eso. ¿Te acuerdas? Algunos subestimaban o algunos jefes de la Federal o Gendarmería también se iban a hacer cursito y cursillo. Y ahora nosotros nos damos cuenta por qué lo hacían, porque lo de ellos era que Néstor no iba a estar tanto tiempo, lo de ellos era que la derecha en algún momento iba a volver a pisar fuerte en Latinoamérica, y así avanzaron en Latinoamérica también, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esto, cuando vos ves todo esto decís, ya se venían preparando eso.
No sé si nosotros fuimos demasiado ilusos de que íbamos a estar eternamente, ¿no? Pero cuando ellos pudieron avanzar y pisaron la cabeza, lo hicieron. Lo que sí tuvimos mucha suerte, que el que gobernó, Macri, lo único que sirve es para robar y no para mantenerse en el poder, ¿no? Hasta su padre decía lo que era, ¿no? Que era bastante inútil. Y creo que nos quedó lamentablemente y con un costo social y económico durísimo a todos muy claro que el macrismo fue terrible. Y más allá del macrismo, porque Macri apenas fue un mascarón de proa de lo que ya conocemos desde los años 50 en Argentina, que es esa derecha reaccionaria, conservadora, esa oligarquía concentrada, la calla de intereses imperialistas, de intereses extranjeros, que gobiernan para otros, no para nosotros, que gobiernan para entregar submarinos, que gobiernan para entregar empresas, que gobiernan para hacer negocios con parques eólicos, que gobiernan para hacer negocios con autopistas y en el camino inventar como cortina de humo que los que se robaron todos son otros. Es sin duda la estrategia del mentiroso, del perverso, del psicópata. Todos los chanchullos ellos y endilgárselos a quienes en cambio hemos trabajado históricamente desde el campo nacional y popular por las mejoras de las condiciones de todo el pueblo argentino, ¿no? Nada es casual, vos fíjate, Macri tiene cerca de 150 causas, ¿sí? No está preso. La Patricia Bullrich cometió muchísimos delitos, no está presa. Ningún funcionario, Marquito Peña, se le descubrió cómo pinchaban los teléfonos a los opositores y a los mismos funcionarios, tampoco está preso. Ahora, el compañero de Díaz, por ir a pedir justicia por su compañero de militancia, por el compañero Oso que lo habían matado, está preso. Entonces vos decís, ¿cómo esto, no? ¿Cómo esto? Bueno, y él la clara respuesta de que lamentablemente los jueces y fiscales están por defender a los corruptos y que son apañados por la embajada de Norteamérica, ¿no? Y todo esto que estamos hablando, Milagro, a mí me resuena, y a nuestro operador Martín le resuena, decirlo con música y decirlo con letras, de un grande. Hablamos hace un rato de que esto viene ocurriendo desde los 50, ya lo hemos visto. Bueno, escuchemos a un grosso de los 50, siempre actual, como Discépolo y su hermoso tango, Cambalache, porque eso parece ser cíclicamente Argentina. Cambalache, gente, Cambalache. Fuera de la ley. Cambalache, vaya si es un tema que define lo que políticamente también ha pasado y pasa en Argentina desde que somos país. Y nos acordábamos justamente de los años 50 y un poco el tango trata de retrotraernos un momento a esos tiempos, porque cuando uno habla de lawfare es un término, digamos, que ha surgido hace poco. Sin embargo, esa persecución al opositor, donde ha habido una combinación de alianza entre partidos políticos opositores a un movimiento nacional y popular, sumado a bloques conservadores de la justicia, que suelen ser los mayoritarios, lamentablemente, sumado a medios, no son de ahora. Si uno recuerda los tiempos de Perón en los 50, bueno, la revolución libertadora tuvo mucho de eso, tuvo mucho de lawfare, si es que lo queremos ver así, al punto de que, no nos olvidemos, la Constitución del 49, la Constitución peronista del 49, que fue una constitución que marcó una pauta constitucionalista para el mundo entero, podría decirse. Hay numerosos juristas que investigan aún hoy las características de esa constitución, los derechos que planteaba esa constitución, ¿no? Una constitución adelantada a su tiempo, y que fue uno de los objetivos de la Libertadora, tirar abajo esa constitución, porque indudablemente la justicia dentro del sistema republicano es el poder en donde está, sin lugar a dudas, de todos los tiempos, enquistado determinado sector oligárquico, determinada familia. Me acuerdo alguna vez en Córdoba haber leído alguna vez la noción de la Sagrada Familia para referirse a lo que era el Poder Judicial en Córdoba.
Y creo que eso ocurre en todas las provincias y en todo el país, y en Comodoro Pro, y en cada uno de esos antros de invención de supuesta justicia, cuando en realidad es un ámbito de operación política, de operación de la embajada, muchas veces, ¿sí? O casi siempre, que no es de ahora, decimos, es de siempre. O ¿cómo lo ves vos, Milagro, a esto? Mirá, vos mismo decías que en el 49 ya existía el EFER, sí que existía, ¿no? Que lamentablemente a medida que pasaban los años ellos lo iban refinando un poquito más para disimular cómo iban a seguir avanzando o cómo se iba a integrar el neoliberalismo, hasta que lograron con la época de Menem, donde avanzaron muchísimo, volvieron a retroceder ellos en la década de Néstor y Cristina, y por supuesto que después avanzaron muy, pero a paso atragantado en la década de Macri, ¿sí? Donde no solo avanzaron judicialmente, ¿no? Porque fíjate vos de que uno a veces no se cansa de repetir cuando decís Jujuy por laboratorio, porque cuando fueron por Cristina fueron por todo. Es más, vos fijate los discursos que tienen contra Lula en Latinoamérica, contra Evo Morales, contra Correa, contra Cristina, es el mismo discurso. Te acusan de que son malos hablados, que son atrevidos, que son groseros, que se robaron todo, y esto es lo mismo, el mismo discurso que usan y lo que usaron con los compañeros de Jujuy. Los argentinos nos tenemos que dar cuenta que, como decía Cristina, nos tenemos que dar cuenta de que lo que ellos están, mientras nosotros más comamos TN, Clarín, La Nación, ellos van a seguir haciendo los grandes negocios. Van a seguir haciendo grandes negocios y van a seguir avanzando con la mega minería, van a seguir avanzando con el petróleo, van a seguir avanzando con la toma de tierra, van a seguir avanzando, van a seguir llenando de deudas. Ahora, lo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes de no dejarnos engañar más, ¿sí? Y para eso creo que mucho de lo que pintamos canas tenemos que comenzar a dar espacio a los jóvenes para que se comiencen a preparar políticamente. La patria. La patria hoy nos necesita todo. Tenemos que estar al lado de Alberto. Nadie dice, creo que lo que está haciendo Alberto es excelente. Algunas cosas está bien, otras cosas se critican, pero que hay que acompañarlo. Vengan a ver ya de esa gran unidad que por ahí dice Gerardo Morales, lo dice acá en Jujuy. El otro día, quiero cortar esto, la Tupac el día lunes salió a marchar por la libertad de todos los presos políticos del país, más de 4.000 compañeros en la calle. Acá en Jujuy estamos hablando, ¿no? Sí, después de 4 años y 11 meses salió la Tupac a pedir la libertad de todos los presos políticos del país. Al otro día, los compañeros de la CCC, los compañeros del Movimiento Evita, los compañeros de Movimiento Evita, los compañeros de la CCC, los compañeros de otras organizaciones más, salieron a cortar todos los puentes. El día martes, el día miércoles, ya salieron con esa campaña de todos los compañeros, amigos, compañeros correligionarios, Gerardo Morales, a decir, volvió de nuevo la violencia en Jujuy. ¿Y por qué comento esto? Porque es lo que, con ese tema de la violencia, con ese tema de que nosotros somos atrevidos y que hablamos mal, y que los jujeños no podemos dejar que otra vez vuelva la violencia, es con lo mismo que lo acusan a Maduro, a Delía, a Cristina, a todos nosotros, que nos robamos todos. Y fíjate que lo dice un violento por excelencia, ¿no? Porque Gerardo Morales en Jujuy ha violentado la Constitución provincial desde el arranque, ampliando la Corte Suprema, convirtiéndola en un comité radical, poniendo encima, digamos, porque uno no tiene nada en contra radical por ser radical, pero poniendo gente que de dudosa capacidad jurídica y humana, ¿no? Como una Titina Falcone que declaraba públicamente que respondía a las órdenes de Morales, o un Pablo Vaca que terminó siendo denunciado por violación, y ahora encima tenemos que aceptar a regañadientes que designen a Ekel Meyer, ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, el carcelero de Milagro, como vocal del Superior Tribunal de Justicia. Entonces la violencia, si uno se pone a ver, viene de ellos, ¿no?
Sí, vos sabés que no es únicamente con Milagro Sala lo del Eckelmeyer, ¿no? Porque, por ejemplo, la reglamentación donde ellos presentan el pliego a la legislatura dice que tendría que tener experiencia de litigar en la justicia. Debería ser un hábil jurista. Exacto. Primero que no es un hábil jurista. Los horrores que ha cometido como ministro de Seguridad es muy grande. Hasta el día de hoy, por ejemplo, el caso que le relaciona a él con una de las familias directas de él, el caso de Puca. Claro, la muerte del joven Matías Puca atropellado por un vehículo. Sí, que estuvieron relacionados con la familia de él, hoy no se investigó nada. A ver, yo me pregunto, ¿no? Simplemente, mañana hay una persona que se pega un tiro. Y vos decís, lo primero que tenés que hacer es llamar al juez de turno o al fiscal de turno. Sí. No, ellos, entró él, el jefe Corro y el jefe de la provincia. No sé qué hicieron ahí, estuvieron 2 horas metidos ahí en la casa de... ¿Vos te referías al caso de Palomares? Palomares, sí. Bueno, sí, 2 horas estuvieron metidos ahí. Después de haber sacado algunas cosas de ahí, recién llaman al fiscal de justicia. Para la audiencia, que por ahí hay gente de todo el país, Palomares formaba parte del directorio de GEMSE, una empresa social del Estado creada durante el Moralato en los últimos años, y misteriosamente, de un modo por ahí que uno puede cuestionar o puede ver, tener algunas dudas, se menciona un aparente suicidio, pero como está relatando Milagro, hay una serie de hechos raros, extraños, con distintas versiones. Pero aparte no solo estaba, no solo estaba el GEMSE, sino que era el que le manejaba todos los negocios, Gerardo Morales, como dice la popular, dice la gente, yo no lo digo, ¿no? Dice la gente que era testaferro, la gente, viste que a veces sale doña Marta en la esquina, o la Alicia, o Pedrito, ¿viste? La gente dice, ¿viste? O algunos periodistas dicen de que Gerardo Morales, dice la gente también que era uno de los le manejaba todo el juicio. Entonces, ahora, se tapó todo eso, y en los casos de los que están resueltos de la femicidio de las mujeres que fueron matadas por marido, o que algunos casos todavía no se han resuelto, la cantidad de robos que aumentó en la provincia, el narco que aumentó, hay policías que le respondían a él que también fueron acusados por tráfico de coca, y él va a ir a representar a los jujeños, o él va a ir al Superior Tribunal, ya está en el Superior Tribunal de Justicia. Lamentablemente sí. Y vos decís, ¿qué clase de justicia tenemos en Jujuy? ¿Sí? Bueno, y él lo que hizo, también lo hizo Macri. Puso a los amigos que iban a defender los negocios, porque es un hecho, cualquiera que lo conoce a Eckelmeyer sabe de que va a ir a la justicia a defender los negocios de Gerardo Morales, y a que nadie lo toque a él judicialmente, a Gerardo, al hijo, a toda esa bandita que hoy no han rendido cuenta del presupuesto, hace 4 años no se rinde cuenta. Para que la gente se dé una idea del grado de arbitrariedad de la justicia jujeña y la impunidad que promueve, Eckelmeyer es alguien que primero no ha tenido nunca en su vida una publicación en ninguna revista jurídica, o sea, de doctrina jurídica no tiene la más mínima idea como para ocupar una silla en el Superior Tribunal de Justicia. Y por otra parte, para que se den una idea, durante toda la pandemia, el programa oficial del gobierno de Jujuy, el Comité Operativo de Emergencia, que a veces hubieron semanas que todos los días salían al aire, a veces llegó a durar 1 hora y media en Jujuy, y era más un acto de propaganda política que de información de la pandemia. En el momento en que el gobernador Gerardo Morales estuvo enfermo de COVID, fue directamente conducido toda esa semana por Eckelmeyer. Es decir, Eckelmeyer es prácticamente la segunda cara de Gerardo Morales en el gobierno durante estos 5 años. Entonces, ¿de qué independencia judicial podemos hablar cuando se pone al mejor amigo, aquel que ha hecho el trabajo más sucio del gobierno de Gerardo Morales, haciendo todo tipo de acciones contrarias a derecho? Es realmente patético, ¿verdad? Exacto. Bueno, y él, lo que yo recién decía, de que eso lo que se hicieron en Jujuy, también lo hicieron en Buenos Aires, también lo hicieron en algunas provincias donde Cambiemos gobernaba. Por eso creo que tiene que haber una reforma judicial urgente la reforma judicial, y creo que también se necesita funcionarios que, como decía Cristina, ¿no? Funcionarios que se jueguen, funcionarios, pero yo siento que Cristina cuando pedía de que los funcionarios tenían que
bueno, lo digo yo, ponerse los pantalones, lo dice porque ya basta que le tengamos miedo a una tapa de Clarín, ya basta que le tengamos miedo a una tapa de La Nación, o lo que diga C5, perdón, que diga TN, ¿sí? Porque C5N siempre viene denunciando, C5N siempre viene denunciando de que una vez por todas se tiene que terminar, que ellos nos marquen la agenda. Y nombro C5N porque fueron uno de los canales, como otros canales también. Yo me acuerdo que Roberto Navarro también estaba, y C5N, ¿te acordás? Y por un apriete, por un apriete de Macri, por un apriete de Clarín, lo sacaron a él. Y esto los argentinos no nos olvidamos. Entonces, considero que ya basta de tenerle miedo, basta, porque... Y el otro ejemplo que te puedo dar es lo de Bolivia. Vos fíjate, asumió el presidente Arce y comenzaron a poner el que tenía que ir preso a preso por corrupción, el que tenía que ser judicializado fue judicializado con pruebas, no porque fue judicializado porque se le ocurría, no, con pruebas fue judicializado. Así es. ¿Dónde está la plata que se han robado? ¿Qué negocio han hecho con el petróleo? Y es lo que falta, hay que hacerlo, eso, porque te vuelvo a insistir, ¿quién nos juzga a nosotros? Nos juzga la tapa de los diarios, nos juzga, primero a nosotros nos jugó la prensa, primero a nosotros nos jugó Clarín, nos jugó el Perfil, nos jugaron otros medios que a la cual vos decías, pero ¿por qué no dejar que me defienda? No han permitido que nos defendamos nosotros. Y esto, lo que vuelvo a insistir, lo que pasó en Uruguay pasó en Latinoamérica, y es por eso que nosotros hoy tenemos que fortalecer eso. La verdad que me alegro y me hago eco lo de Cristina, y no me voy a cansar de repetir que Cristina ayer, con sus palabras tan suaves, hermosas y románticas, lo que dijo es que basta de tenerle miedo, ¿sí? La OPER se inventó para que tengamos miedo.